Y empezamos la clase de hoy. Ahora mismo estoy proyectando la transparencia básicamente en la que nos habíamos quedado. Esto es casi lo último que vimos. Hablábamos de los tres tipos de procesos para fabricar estructuras con rigidizadores integrados, porque la gracia no es sustituir un material por otro, la gracia no es coger las estructuras de aluminio y transformarlas. Eso ya se hizo en el principio de la aplicación de los materiales compuestos y, vamos, básicamente con resultados bastante, bastante buenos respecto en general el ahorro de peso, simplemente porque pasamos de 2.700 kilogramos metro cúbico de las aleaciones ligeras de aluminio a kilogramos metro cúbico típicamente de material compuesto de matriz termoestable y fibra de carbono, así más o menos. Simplemente por el ahorro de la carbonización con configuraciones cuasisótropas ya el ahorro es sustancial. Bueno, pues cuando encima ya conseguimos optimizar cambiando espesores y evitando uniones, y el tema de las uniones es muy importante, por eso fue el tema 4, lo ideal sería tener las uniones adhesivas en la mayor parte de los casos, pero bueno, cuando no se puede, eso implica poner uniones mecánicas, uniones remachadas y aumentar el peso precisamente para que esa unión la transferencia de forma efectiva. Fijaros que en el caso de un remache no solamente hay que aumentar espesores, sino que también el propio remache introduce un peso, con lo cual, bueno, pues esa va a ser la forma que trataremos de evitar en la medida posible. Si vosotros cogéis cualquier avión a día de hoy, veréis que está lleno de remaches. Bueno, por lo menos en la mayoría de la estructura que se puede ver por las alas. Bueno, pues a pesar de que tienen muchas zonas remachadas, sobre todo las que son susceptibles de que si fallan, si falla esa unión entre componentes, bueno, pues se produzca un fallo catastrófico. Tenemos, en casi todas las estructuras tienen por lo menos los elementos rigidizadores. Todos los rigidizadores. Vamos a hablar de integrar, por ejemplo, larguerillos, pero la integración de costillas o del larguero se sigue haciendo de la forma tradicional, con las uniones de forma tradicional. Bueno, básicamente esas serían, si recordáis, que era por donde empezamos ayer, por el encolado secundario. Cuando estamos aquí hablando de los diferentes tipos de procesos, veréis que siempre, bueno, hay dos mencionados, uno que es el elemento rigidizador y el dos que es el revestimiento, ¿vale? Bueno, pues en el caso del encolado secundario veréis que están los dos en azul porque en un principio los dos están básicamente curados. Es un proceso que se llama multifase, porque vamos, multifásico, porque requiere dos lo único que básicamente se fabricaría, iría cambiando en ese proceso de fabricación, sería la unión adhesiva, ¿vale? La unión adhesiva, meten en autoclave pues, de forma tradicional. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues los organismos certificadores esto no lo consideran una unión porque no están elementos en el proceso y, lo consideran solo una unión, no lo consideran una fabricación y entonces requiere sí o sí el uso de remaches, con lo cual no se consigue esa optimización estructural de la que hablamos. En el caso del colado, uno de los dos elementos, o bien el elemento 1 o bien el elemento 2, uno de los dos, puede ser cualquiera de los dos, está previamente curado. Eso hace que uno de los dos elementos que va a estar en contacto con el otro sí que se fabrique durante no serían necesarios los remaches. Y este es quizá el proceso de fabricación, el proceso de integración más usado en la industria. Requiere dos curados, por lo menos, el curado de uno de los elementos y el curado del conjunto, pero a pesar de que eso podría parecer un inconveniente o un gran incremento de costes respecto a los procesos monofásicos, en el que, como el curado, en el que tenemos todo fabricado en una única vez, bueno, las complejidades del proceso son mucho menores, lo cual al final facilita que salgan de forma más sencilla, más fácil y más barata los componentes. Y ya os digo, por último, el monofásico, el ideal básicamente sería el curado en el que en una única etapa fabricamos dos ¿vale?
Como ejemplo, aquí os ponía el ejemplo del estabilizador horizontal del 380, en el que, si os fijáis, en una especie de andamio que tenéis en la imagen superior de izquierda, que es un volteador, están cargando un operario a mano unos larguerillos. Esos larguerillos están sin curar, ¿vale? ¿Por qué los cargan? Bueno, ¿por qué están haciendo eso en lugar de montarlo directamente sobre la estructura? Bueno, pues el uso del volteador sirve para mantener las distancias, para mantener las dimensiones entre los diferentes larguerillos. En el 350 no se usa, se desarrolló toda esta tecnología para el 380. Imaginad lo que es volcar, bueno, en el caso del estabilizador horizontal del 380 tiene unos 200, creo que unos 220 metros, 220, 230 metros cuadrados. Que no estamos hablando de una superficie pequeña para andar girándola sobre sí misma. Pensad que eso es una estructura gigantesca con mucha rigidez de acero. Y bueno, pues el único objetivo, la única misión de eso es, ya os digo, mantener la posición relativa de los elementos que todavía están sin curar y posicionarlas respecto a un elemento que está curado, que es el revestimiento, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el caso del 350 se ha sustituido esta forma de integración por un robot que va cogiendo los larguerillos de uno en uno y los va posicionando. Bueno, pues esa tecnología ya existía en el año 2010, cuando se implementó el 350, pero no existía cuando se desarrolló el 380. Vamos, no, se cometían errores relativos muy grandes, ¿vale? En este caso. Por eso por vacío, esa bolsa de vacío, con esos 240 metros que os digo, esos 20 y tantos metros de largo y 6 metros de cuerda que tiene aproximadamente, eso se fabrica a mano. Estamos hablando de automatizar el proceso, desarrollos industriales razonablemente grandes, bueno, pues todavía hay un componente manual muy grande. Y lo que veis aquí a la derecha es básicamente, bueno, la estación de recanteo para mecanizar los bordes, porque todas las estructuras que se fabrican de manera compuesta hay que mecanizarlas. Bueno, pues ahí ya veis que tiene los rigidadores, los larguerillos integrados en el revestimiento, y no hay para nada ningún elemento de unión entre el revestimiento y los larguerillos. Lo veremos luego, justo en la última parte del tema, pero si os cogéis cualquier geometría de rigidadores en elementos metálicos, normalmente se suelen ir a rigidadores con geometría con sección en Z, y aquí, simplemente por la forma de fabricación, vamos a irnos a geometrías de fabricación con forma en T, o bueno, otras semejantes en omega, pero bueno, normalmente la T va a ser la forma de fabricar los rigidadores, aunque no sea la más efectiva sobre el papel, sobre el cálculo, sí que es la más factible de fabricar de una forma razonable, ¿vale? Bueno, esto también os lo comenté, a pesar de que tenemos esas tres soluciones, y cualquiera en una primer vistazo puede decir, pues la mejor forma claramente es el cocurado, es a lo que tenemos que aspirar. Bueno, pues ya os digo, cuando uno ve el impacto global, tanto en los costes de fabricación como en las propiedades que se obtienen, como las características geométricas, bueno, pues al final hay diferentes opciones dependiendo de las piezas. Y en función de eso hay que saber y hay que poder mantenerlas, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, y bueno, os lo comentaré ahora cuando hablemos de las estructuras tipo sándwich, bueno, pues las estructuras tipo sándwich en los aviones Airbus tienen, vamos, un papel mucho más limitado que, por ejemplo, el que tienen las estructuras de los aviones de Boeing, simplemente porque ellos parten de un conocimiento a la hora de desarrollar y usar esas estructuras mayor que el que tiene Airbus, lo cual no quiere decir que todas esas cosas que os voy a decir de forma general sean falsas, sino simplemente quiere decir que, bueno, que todo es matizable en función de la experiencia y el know-how de las diferentes empresas, ¿vale? Bueno, como ejemplos, bueno, ya os digo, hay básicamente dos tipos de rigidadores, en T y en omega. En omega son rigidadores muchísimo más eficientes. Aquí lo podéis ver en la trampa del 380, que a pesar de que es un tamaño razonablemente grande, es mucho más pequeño que esas superficies alares que tenemos, y permite utilizar un útil de silicona, que veremos luego qué es lo que se necesita para
poder fabricar esa omega. Se usa el lútil de silicona porque la silicona tiene un coeficiente de expansión térmico positivo muy alto, entonces se expande durante el curado, se contrae en el enfriamiento y eso permite poder, que se reduzca más que el tamaño del huevo que se está fabricando y eso permite poder extraerlo. Eso sí, permite poder extraerla en unas dimensiones pues, razonablemente pequeñas, como lo que estáis viendo en la figura. Nunca podríamos llegar a exportar esta solución a soluciones del tipo de lana, ¿vale? Los rigidizadores en omega, con diferencia, son los más eficientes que podemos encontrar, tanto en material metálico como en material compuesto en relación rigidez-peso, ¿vale? Bueno, el ala del 350, bueno, pues como veis, igual parecido a lo que veíamos en el estabilizador del 380, quizá aquí lo que cambia es que hay un menor número de elementos rigidizadores y un mayor tamaño y mayor espesor de esto. Fijaros que todos los rigidizadores al final tienen una sección en T, no sé si lo podéis apreciar, pero bueno, se ve perfectamente el alma del rigidizador y en los dos lados se ve un sobreespesor, en los dos lados del rigidizador se ve un sobreespesor que básicamente sería la base del rigidizador que está en contacto con el revestimiento. En ningún momento esto ya está listo para entrar en el beluga y llevar a la integración en Toulouse y como veis no hay ningún elemento, no hay ningún remache porque no es necesario. Luego los remaches, cuando allí en la estación de Toulouse se trata de montar esto, bueno, respecto al fuselaje o respecto a los largueros, ahí los largueros, el fuselaje, sí que requerirán realizar remaches. ¿Vale? Bueno, esto sería el ejemplo de las superficies monolíticas, que son la mayoría, pero no son las únicas. De hecho, los materiales compuestos básicamente empezaron a usarse para elementos con propiedades secundarias, bueno, con responsabilidad secundaria dentro del avión, debido a su capacidad de conseguir conformado y también por su rigidez específica razonablemente elevada. Y aquí encajaban muy bien las estructuras de tipo sándwich, que también se pueden hacer con material metálico, con un proceso, vamos, en dos fases. Lo que pasa es que el material compuesto permite incluso fabricar los revestimientos, el skin, directamente sobre las estructuras de los núcleos, ¿vale? Bueno, ¿qué ventajas tienen? Sobre todo la rigidez. La rigidez es enormemente más elevada. Luego os pondré un ejemplo, pero básicamente lo que estamos haciendo al introducir un núcleo en el interior es que estamos separando la línea neutra. Con lo cual estamos separando la línea neutra y encima la parte que va a aguantar caña del material se va a ir hacia el exterior. Los dos revestimientos van a trabajar de forma mucho más eficiente y lo de dentro simplemente el objetivo que tiene que tener el núcleo es básicamente conservar, permanecer unido para poder distribuir bien las cargas y seguir junto. El problema que tiene precisamente es esto, una de las formas características de que fallan estas estructuras es que frente a cualquier tipo de impacto, el impacto despegue el revestimiento del núcleo y eso, impida que se trabaje impida que esta estructura sándwich trabaje como está trabajando, ¿vale? Bueno, fijaros que uno de los revestimientos, ahí lo estáis viendo en impacto, es decir, uno está en compresión y otro está en tracción, y lo que estaría trabajando, la forma en la que estaría trabajando el núcleo aquí sería exclusivamente a cortadura. El mayor problema que aparece es precisamente en las fronteras entre los dos skin, entre el skin superior y el skin inferior, porque ahí es donde hay básicamente la unión adhesiva que se hace o bien por el propio la propia resina que tenemos en el preimpregnado de los revestimientos o bien una unión adhesiva que pudiéramos hacer ahí es la que tiene que absorber toda esa diferencia de esfuerzos. En lo que es el revestimiento de sí mismo, bueno, ahora veremos que hay diferentes tipos de materiales. En general, en el espacio se suele utilizar el núcleo de honeycomb, ese núcleo de panel y abeja de aluminio, aunque hay otros materiales mucho más baratos. Básicamente, para que os hagáis una idea, en otras superficies que son mucho más, también son aeronáuticas y son
de muy bajo coste o más bajo coste, como puede ser la industria eólica, bueno, pues se utiliza simplemente una espuma o núcleos de espuma que rellenan ese hueco, pero de forma muchísimo más barata. En el caso de las palas de aerogenerador, como trabajan principalmente a flexión, bueno, pues esa solución está completamente implementada a lo largo de toda la superficie. Y además es que no tienen el problema que tenemos nosotros en aeronáutica, que es que la ingesta de agua, bueno, pues va incrementando el peso y va haciendo perder propiedades mecánicas. Ahí la estructura está mucho más sobredimensionada. ¿Vale? Bueno, materiales que vamos a tener, para que os hagáis una idea, bueno, fibra de vidrio, el Nomex, Corex, espumas, básicamente cualquier material que permita tener una rigidez mínima y que separar los dos revestimientos. Fijaros que cuando estamos hablando de espuma, la espuma apenas tiene propiedades mecánicas, es normalmente una resina a la que estamos inyectando aire para tener menor volumen y menor densidad. ¿Vale? Bueno, como decía antes, bueno, podría ser multifase o monofase, dependiendo de si estamos fabricando, estamos consolidando los revestimientos curando los revestimientos durante la fabricación del sándwich, o si lo hemos hecho previamente y simplemente lo que estamos haciendo es una unión adhesiva. En ese otro caso, básicamente sería la misma forma de unión que tenemos en el caso de de un metal. Perdonad. Vale. Bueno, como ventaja, el lugar donde tendrían sentido utilizarlas es principalmente en donde tenemos cargas de flexión, porque la rigidez a flexión se va a ver enormemente mejorada. También, no solamente la rigidez, también la resistencia a flexión, porque va a trabajar, como os digo, de forma mucho más eficiente la estructura. Para que os hagáis una idea, todas estas estructuras, sobre todo, tienen sentido en espacio. En el caso de espacio, todos los inconvenientes no tienen ese gran peso que tiene en la industria aeronáutica civil, porque la absorción de humedad no se da con el tiempo. El lanzamiento ocurre una única vez y antes puede acumular algo de agua hasta que se va preparando y demás, pero no tiene un uso continuado en unas condiciones donde pueda tener una ingesta de agua. El impacto pasa exactamente lo mismo. Normalmente por la propia operación sí que es mucho más susceptible de impacto una estructura aeronáutica que una estructura espacial. Lo del pandeo sí que también puede ocurrir, pero pensad que aquí no estamos hablando de una superficie monolítica, una superficie sólida, y lo que puede pasar cuando nosotros pandeamos, igual que, de una forma, entre comillas, semejante a lo que puede pasar con las fibras que están estabilizadas por la resina, pues aquí cuando nosotros sometimos a cargas de compresión una estructura tipo sándwich, básicamente lo que la estabiliza es la unión respecto al núcleo. Entonces, en el momento en que el núcleo falla, aparecen problemas. También el problema con respecto a las uniones es transferir de forma adecuada las cargas no al núcleo, que no va a soportar cargas, sino solamente a los revestimientos. ¿Vale? Yo creo que esta es la transparencia con diferencia más importante y la que refleja mejor eso que puede hacerse. Lo primero, es rigidez relativa, incremento de peso, rigidez relativa, resistencia relativa y peso relativo respecto a lo que sería un laminado completamente monolítico. Poned que sea nuestra referencia, con un espesor, un espesor T. Si eso tiene una rigidez, una resistencia y un peso, incrementando el doble de ese espesor, es decir, básicamente introduciendo un núcleo de un espesor razonablemente pequeño, estaríamos aumentando su rigidez relativa por 7. Estamos aumentando también su resistencia, con un incremento de peso de exclusivamente un 3%. Si vamos aumentando mucho más, y normalmente para que os hagáis una idea, las relaciones de aumento de espesor de las estructuras sándwich respecto a las monolíticas
suelen ser, bueno, algunas veces incluso hasta del orden de 20 veces, con lo cual, bueno, pues el incremento de rigidez relativa y el incremento de resistencia relativa, bueno, pues es inmenso. ¿Cuál es el problema que aparece? Pues el que os he contado antes. Esa rigidez está absorbida exclusivamente por los revestimientos y el núcleo, justamente la interfase entre el núcleo y el revestimiento es la que tiene que absorber bueno, esa diferencia de cargas. ¿Vale? Bueno, pues cuanto más vamos a hacer aumentando ese espesor, bueno, pues más va aumentando esa transición, esa diferencia de cargas y más posibilidades tiene de fallar. Con lo cual, bueno, pues típicamente estamos limitados a esas 20 veces que os decía de aumento de espesor del revestimiento frente al núcleo. ¿Vale? Bueno, los más típicos, bueno, pues los aluminios, ya os digo, panel y abeja, con diferencia a los que más se utilizan en aeronáutica, pues un poco por todo. La fibra de vidrio, y bueno, los recubrimientos de Nomex y de resina fenólica que bueno, pues generan unas estructuras también parecidas a las de panel de abeja, pero bueno, pues de otro material. Lo mismo con la fibra de vidrio, que normalmente está mezclada con resinas que generan esa carcasa, pero con un espesor bastante mayor y bueno, con una densidad, eso sí, asociada a la resina y al refuerzo de fibra de vidrio, que suele ser fibra de vidrio corta, simplemente para poder reforzar. Bueno, ¿de esto tenéis alguna duda? ¿Os queda más o menos claro? Bueno, pues vamos a irnos a la fabricación de estructuras monolíticas. Lo vamos a ver, vamos, fijaros que hasta aquí casi hemos visto todas las partes que tendrían que ver, por separado, todas las partes que tiene el proceso de fabricación mediante preimpregnados. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de verlas en conjunto y en la última parte, bueno, ver cómo se integra eso con las geometrías típicas que vamos a tener en la industria aeronáutica. Si llegamos a la última parte, no sé si podré hacerlo, pero he tenido problemas con el portátil porque sí que voy a necesitar el whiteboard y no lo tengo en el ordenador de sobremesa, que es con el que normalmente hago las presentaciones. Así que bueno, pues os voy diciendo porque de ahí venían los problemas técnicos que os comenté al principio de las clases. ¿Vale? Bueno, no sé si os suenan este tipo de esquemas. Pero vamos, los diagramas de bloques son especialmente útiles para saber cuál es la secuencia de operación de diferentes tareas. Y en este caso, en la industria, vamos, se utilizan muchísimo para identificar procesos y básicamente seguir la realización de un proceso. ¿Vale? Bueno, hay de diferentes tipos, se utilizan a nivel global. Vamos a poner que estuviéramos haciendo un avión, bueno, pues un bloque podría ser fabricar ala, otro fabricar estabilizador, otro fabricar fuselaje y otro juntarlo o integrar sistemas. Bloques muy amplios en el que viéramos una operación de conjunto que, bueno, pueda tener diferentes operaciones después cada uno de esos bloques, o pueden ser unos bloques enormemente detallados, como por ejemplo los que estoy viendo aquí en la figura, en la que bueno, pues se va desde la preparación de material, corte de patrones, básicamente apilado manual, bueno, pues de esos patrones en cada una de las operaciones que vamos a encontrar en un único proceso. ¿Vale? Bueno, pues la idea básicamente, esto sí que es especialmente importante porque sí que hemos visto cada una de las etapas que hay en los procesos. Bueno, pues la idea es que dependiendo de lo que se quiera fabricar, se utilicen esas operaciones de una forma u otra o se seleccione entre ellas para fabricar un componente más grande. Fijaros, aquí tenemos el ejemplo de fabricar un componente que tiene un layup manual y un layup automático. Básicamente sería el ejemplo de fabricar una superficie grande mediante un layup automático como puede ser una TL y luego añadir un elemento rigidizador que por la geometría que tiene y demás, pues se adapta mejor a conformarlo con un laminado, un layup manual. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, si nos vamos aquí al bloque de la derecha, en el que tendríamos el proceso del layup automático, empezaríamos con la preparación del material. Siempre se empieza con la preparación del material. Eso ya lo hemos estado viendo, lo de atemperarlo, bueno, o en el llegado del caso, bueno, pues en el caso del layup manual necesitaríamos también hacer un corte de patrones y demás.
ya lo cargaríamos en la máquina que nos toca, aquí es lo que sería la entintadora automática. No es un proceso independiente, sino que normalmente va a tener otros subprocesos asociados de preparación de otras cosas, como por ejemplo normalmente el utillaje. Es decir, nosotros no vamos a laminar en el aire, no vamos a fabricar en el aire, vamos a fabricar sobre algo y ese algo también va a tener que estar razonablemente preparado. Y luego el laminado, para que os hagáis una idea, al contrario que tenemos en el proceso de layup manual, en la operación de laminación estamos laminando y estamos cortando simultáneamente. Luego vendría un corte de laminados, pero básicamente el corte de laminados consiste en recortar los bordes cuando todavía el material está sin curar, ¿vale? El cabezal, en este caso, el cabezal de entintado automático hace tanto el corte como el apilado. Si os fijáis en el mismo bloque del proceso que tenéis en el layout manual, en el cubo de la izquierda, ahí tenemos las operaciones de corte de patrones y de apilado completamente separadas, ¿vale? Bueno, fijaros que después del proceso con el layout automático viene una operación de conformado en caliente, que lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque típicamente se utilizan las máquinas automáticas para aportar material en plano de forma masiva, pero esa forma de, ese trabajo, esa geometría plana o cuasi plana, apenas va a ser útil, salvo para fabricar los elementos de revestimiento. Los rigidizadores, tanto en T como con otras geometrías, requerirán, eso sí, normalmente doblar esa geometría. Partir de un eje de giro y el rigidizador en T al final es algo tan sencillo como doblar dos rigidizadores, dos superficies planas y tener dos Ls. Igual que la Z se fabrica con diferentes tipos de plegados. Eso lo vamos a ver también ahora, pero vamos, el conformado en caliente es una operación que normalmente va asociada siempre, sí o sí, después del apilado de superficies planas o cuasi planas, ¿vale? Fijaros que luego aquí hablan de colocar en un útil y montaje, pues parecido a lo que hablábamos antes con el útil del volteador, generar la bolsa de vacío y realizar el curado, el cocurado y demás. Y luego siempre vamos a tener las operaciones finales, que son el desmoldeo, normalmente el acabado, mecanizados y demás. Y por último, sí o sí, todas las piezas que se fabrican pasan por una inspección no destructiva para asegurarnos de que pues no se han dañado o no ha aparecido ninguna no conformidad en el proceso de fabricación. Fijaros que al contrario que pasa con los materiales metálicos, nosotros en los materiales metálicos partimos de un material y lo que intentamos es que a lo largo del proceso de fabricación lo manipulamos, cambiamos su geometría, cambiamos su forma, pero intentamos que las propiedades de ese material no se modifiquen. Bueno, pues aquí estamos haciendo justamente todo lo contrario. Estamos modificando las propiedades del material a lo largo de todo el proceso de fabricación. Por eso, en las primeras no es necesario, no es imprescindible esos no destructivos si demostramos que no las hemos modificado, y sin embargo aquí lo vamos a necesitar siempre, sí o sí, porque no podemos garantizar esa calidad al haber modificado sí o sí las propiedades durante el proceso, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Alguna duda? Vale. Cualquier cosa me interrumpís. Otro diagrama especialmente importante sería el de una planta de fabricación. Ya hemos hablado de diferentes operaciones, ya sabéis también que algunas de ellas se hacen en una sala limpia, otras de ellas necesariamente no. Bueno, pues esto, para que os hagáis una idea, tanto lo anterior como esto, normalmente solemos poner un problema o una pregunta de desarrollo que vaya asociada a identificar dónde se hacen las diferentes operaciones en diferentes procesos y cuántos ciclos o cuántos o qué suboperaciones conlleva cada uno de esos procesos de fabricación. Para que os hagáis una idea, el layup, es decir, todo lo que viene desde que nosotros cogemos el material, lo sacamos de la nevera, todo hasta que se hace la bolsa de vacío, hay que hacerlo en una sala limpia. Todo. Y quien dice todo es, cualquier cosa que tenga que ver con el apilado, cualquier cosa que tenga que ver con ese conformado en caliente del que os hablaba, con el corte de ese laminado. Bueno, todas las operaciones hasta hacer la bolsa de vacío hay que hacerlas dentro de la sala limpia.
¿Dentro de la sala limpia habrá, por ejemplo, los que veis aquí, los almacenes frigoríficos y demás? No, eso, los almacenes, como os decía, en la sala limpia solamente vamos a poder mantener la maquinaria que no genere, no pueda generar humos o similar. En general, casi todos los almacenes están en el exterior. Los sacaríamos, como está el material embolsado, no se ve perturbado por cualquier impureza que pueda haber en el medio ambiente y se lleva a la sala limpia. De la misma forma que una vez que está laminado, se hace la bolsa de vacío y esa bolsa de vacío va a permitir poder sacarlo de la sala limpia para realizar la siguiente operación, que normalmente es el curado en el autoclave. ¿Vale? Bueno, fijaros que aquí después el curado en autoclave se hace evidentemente fuera de esa zona de layup, fuera de esa sala limpia. ¿Vale? El autoclave, ya os lo dije ayer, nunca se tiene dentro de esa sala. Luego vendría la operación de recortado y de recanteado. Siempre vienen luego las operaciones de mecanizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mecanizado podemos dañar el material, con lo cual no tiene sentido realizar unos ensayos no destructivos previos al mecanizado del material. El mecanizado normalmente, vamos, en los ensayos no destructivos, eso lo veremos dentro de un par de temas, van a estar asociados casi siempre a los ultrasonidos, normalmente para geometrías cambiantes de forma manual, aunque ya para geometrías en serie, como puede ser el ala que he puesto de ejemplo varias veces hoy, se diseñan elementos, máquinas grandes de inspección automática, pero siempre por ultrasonidos y siguiendo la misma filosofía que sería con un palpador manual. ¿Vale? Los rayos X en general quedan bastante reducidos, salvo para espacio o para temas para ver la dirección y la distorsión que aparecen en las fibras. Luego vendría la inspección dimensional y ya luego las operaciones de pintado y las operaciones finales. Intentando también no romper, no fastidiar el material que ya hemos fabricado. Porque, bueno, no sé si os dais cuenta de que ahora ya no estamos manejando pequeños elementos riquizadores o simplemente el revestimiento, sino que estamos manejando todo integrado, con lo cual cualquier daño en el transporte no estaría dañando solamente ese elemento, sino que estaría dañando un subcomponente completo. Con lo cual, operaciones como puede ser el transporte que veíamos de las alas ahí apiladas, cobran cierta importancia porque no es tan fácil mover esos elementos de 20 y tantos metros de largo como los subconjuntos que lo forman, los largadillos por separado o los revestimientos por separado. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? Vamos a ver las siguientes operaciones en orden, aunque ya os digo, todas ya las habíamos visto, con lo cual tampoco voy a entrar mucho en detalle. Simplemente os voy a entrar en detalle en las cosas que a lo mejor pues, no habíamos visto. ¿Vale? Bueno, respecto a los almacenes, en general, almacenes preimpregnados, de los materiales preimpregnados siempre a menos 18 grados centígrados, ¿vale? Que es la temperatura típica de almacenamiento en la que cuando los fabricantes del material nos dicen, nos garantizan los tiempos de uso y los tiempos de caducidad del mismo, ¿vale? Los almacenes no refrigerados que no son baladí, bueno, pues para el utillaje, fijaros que si estamos fabricando un ala, necesitamos un útil, necesitamos una superficie tan grande como ese ala. Eso no ocurría hasta ahora. Hasta ahora todos los aviones se integraban en la línea de fabricación final y no era necesario contar con unos elementos tan grandes durante la etapa previa de fabricación de los subcomponentes. Solamente cuando se fabricaba el subcomponente o se integraba el subcomponente de sí mismo. Esto ha condicionado completamente lo que es el perfil de las fábricas. Ahora suelen ser muchísimo más grandes y si vamos dentro están muchísimo más vacías, porque cada uno de estos elementos en general se utiliza muy pocas veces, porque las series no son muy grandes. ¿Vale? Bueno, material auxiliar, como todo el material de bolsa, los elementales, bueno, pues todo eso no es necesario hacerlo en el almacén refrigerado. Fijaros que el almacén refrigerado queda exclusivamente limitado a la resina y al material preimpregnado. ¿Vale? Bueno, zona climatizada, sala limpia, bueno, tamaño máximo de partículas, bueno, pues 50, como mucho 50 partículas de 5 micras por cada litro de aire.
Esa es la típica que vamos a usar en materiales compuestos. Temperatura controlada y humedad controlada. Temperatura típicamente 25 grados centígrados, porque también es la que nos indica el fabricante del material, ¿vale? Y eso nos lo indica para que, además, bueno, no vale cualquier cosa, no vale que yo entre de la calle pues con un mono de mecánico y me dedique a coger el material, no, también eso requiere el uso de batas, manipular el preimpregnado con guantes, típicamente de algodón. Bueno, el algodón frente al látex, por ejemplo, el látex normalmente se pega mucho al preimpregnado y las fibras del algodón pues, no impiden o no contaminan el proceso de curado, a pesar de que se quedaran pequeñas fibrillas ahí ocluidas. Disolventes, desmoldeantes, que sí que se van a utilizar, sobre todo para las operaciones de limpieza del utillaje, bueno, pues aquí no quedarían completamente prohibidas, por lo que soy, si no quedarían ocluidas, ¿vale? Bueno, el material, ¿cómo lo vamos a preparar? Creo que eso también os lo comenté. Básicamente está dentro de una bolsa, lo dejamos un tiempo para que atempere, típicamente alrededor de media hora. Se atempera el material y así cuando ya lo sacamos de esa bolsa no va a condensar el agua ambiente, ¿vale? Bueno, esa bolsa está cerrada herméticamente y encima tiene una hoja de trazabilidad en la que se ve cuánto tiempo ha salido fuera de la nevera y cuánto ha salido dentro. Para que os hagáis una idea, los rollos típicos que se suelen cargar en ATL suelen tener varios kilómetros, del orden de 4 kilómetros de longitud, con lo cual, bueno, pues no es necesario cargar ese material en el ATL y usarlo hasta el final. Podemos utilizarlo en diferentes días. No es necesario estar trabajando día y noche y si por la noche no se va a usar la máquina, pues el material se vuelve a la nevera precisamente para que no continúe caducando, ¿vale? Esa trazabilidad es fundamental y bueno, esto lo veremos en calidad precisamente como estamos modificando las propiedades del material. Esto ya no implica solamente conseguir un control de calidad del material, sino también necesitamos un control de calidad de las instalaciones y un control de calidad de los procesos, de cómo se utilizan esas instalaciones para modificar el material bueno, durante todo el proceso de fabricación, ¿vale? Bueno, respecto al útil, a los útiles, ya lo he dicho antes, ahí es cuando sí que usamos, bueno, principalmente bueno, los acetona, disolventes o disolventes varios, alcohol. Vamos, esa es la forma manual. Ya estamos hablando de grandes superficies. A día de hoy se sigue utilizando esas herramientas manuales en lugar de, vamos, esa limpieza manual en lugar de la limpieza automática con láser, chorreo de partículas, que si bien está en estudio, bueno, pues en la práctica básicamente vamos, que yo sepa, no se utiliza en ninguna industria ahora mismo del mundo. Sí que se han hecho varios estudios, pero vamos, al final casi todo bueno, son materiales abrasivos utilizados por un personal de taller y en general, ya os digo, en general disolventes. Si son disolventes, no podemos limpiar, por ejemplo, un útil en la sala limpia. Habrá que hacerlo fuera y después, una vez que ya esté limpio, llevarlo al interior de la sala limpia y en ese momento, bueno, pues ya poder utilizarlo. Lo digo porque, como os he dicho antes, hay una cosa que os vamos a preguntar sí o sí, es dónde se hacen las diferentes operaciones. Bueno, pues intentad identificar las cosas que os estamos diciendo y localizar dónde se harían, bueno, pues dentro de las fábricas. Otra cosa que tiene la preparación del utillaje es que no solamente tiene que estar limpia, sino que tenemos que crear una pequeña capa que permita luego separar la matriz, que al final es un adhesivo, separarla del propio útil. Bueno, pues ahí es donde normalmente usamos una especie de, bueno, los hay de varios tipos, pero normalmente suelen ser un material, vamos, suelen ser muy líquidos, se distribuyen a lo largo de la superficie, se suele dar varias capas y eso va a permitir que cuando nosotros pongamos encima el preimpregnado, bueno, pues a posteriori lo vayamos a desmoldear. Si tuviéramos que buscar una semejanza con la cocina, que también esto, ya sabéis que yo soy muy amigo de buscar esas semejanzas, básicamente si habéis hecho alguna vez una tarta sería el equivalente a echar mantequilla en el molde para poder luego separarla de ese molde, si no se os va a quedar pegada y no lo vais a poder, vamos, si no la vais a poder separar. Bueno, pues aquí pasaría exactamente lo mismo. Fijaros que esas operaciones, que no son para nada triviales, en el caso de la limpieza, en la aplicación del desmoldeante, todavía se hacen de forma manual, incluso para superficies de los 200 y pico metros cuadrados, por ejemplo, que os hablaba yo en el caso del revestimiento del estabilizador del 380.
Así que el componente manual a día de hoy todavía es inmenso. ¿Vale? Luego vendrían las diferentes técnicas de apilado, manual, ATL, vamos, eso es exactamente igual que lo que os he contado. Y, bueno, esto no os lo conté y lo que os he mencionado antes, lo que he mencionado previamente, el hot forming. El hot forming básicamente es simplemente un doblado. Un doblado, eso sí, en caliente. ¿Por qué lo vamos a doblar? Vamos a doblar el material caliente? Bueno, pues porque el material preimpregnado todavía no es sólido. El material preimpregnado está formado por la matriz en ese estado B, que es un estado muy denso, y cuando aumentamos la temperatura nos va a permitir doblarlo con más facilidad, conformarlo y para conseguir geometrías complicadas que normalmente son las que vamos a usar para los rigidizadores. ¿Vale? Fijaros que esto ya lo habíamos mencionado previamente, sobre todo en el tema anterior, en el tema de las preformas. A diferencia de las preformas que teníamos con la fibra seca, aquí las diferentes capas sí que están unidas por la matriz, con lo cual cuando nosotros doblamos nuestro revestimiento, estamos doblando todas las capas que están unidas. Cuando estábamos doblando las capas de fibra seca, básicamente era como doblar un conjunto de folios. Los folios, si no están unidos entre sí porque no hay ningún adhesivo, bueno, pues se van a doblar de una forma independiente. Fijaros que aquí no es lo mismo el radio que va a estar pegado, el radio que va a estar pegado al útil, que lo que va a estar en el exterior, en la cara opuesta al útil. Van a tener, va a tener diferentes geometrías, ¿vale? Bueno, pues por eso vamos a poder adaptarnos a geometrías mucho más complicadas con la fibra seca que con el material preimpregnado. Esto básicamente queda limitado a los rigidizadores, a los rigidizadores en T, que ahí veis el esquema de cómo se fabrica. Básicamente partiríamos de un revestimiento, este que veis aquí, en el que veis una parte en rojo y una parte en azul. Bueno, la parte en rojo y la parte en azul no es que no es que sea diferente, sino simplemente, de hecho, es el mismo conjunto. Lo único es que luego van a formar parte de dos rigidizadores diferentes, ¿vale? Ahí veis ese módulo que es un sólido, un tocho. Tendríamos la membrana y simplemente, haciendo una fuerza de membrana y aplicando calor, adaptaríamos esa geometría plana que vamos a poder fabricar fácilmente con una TL y le vamos a dar esa forma en U. Por varios motivos, principalmente porque necesitamos luego hacer una bolsa de vacío y adaptar esa bolsa a la geometría del rigidizador, no vamos a poder fabricar generalmente de forma fácil rigidizadores con esa sección en C o en I, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer para fabricar los rigidizadores en T es unir, como veis aquí, otra geometría en U, de tal forma que tenemos dos geometrías en U, básicamente, unidas entre sí. Luego haríamos una bolsa de vacío en el exterior y curaríamos el conjunto. Una vez que curemos el conjunto, lo que vamos a tener es una geometría en H. Bueno, pues esa geometría en H la podemos partir en dos y ahí tendríamos dos juegos de rigidizadores en lugar de tener uno. Lo que veis aquí, que sería pues, básicamente jugar con esa geometría porque vamos a poder fabricar fácilmente esa geometría en U por medio de ese útil y, sin embargo, luego cuando la integráramos en un revestimiento, esa geometría va a ser muy difícil de integrar y precisamente por eso nos vamos a geometrías mucho más sencillas como esa geometría en T. ¿Vale? ¿Entendéis el porqué de partir de una geometría plana, doblarla y conformarla para que tengan esa forma de U, integrarla para curar esa U y luego partirla para tener los rigidizadores en forma de T? ¿Lo veis? Vale. Entiendo que el silencio también cuenta. Bueno, antes habíamos visto en los diagramas de bloques, en los diferentes bloques, muy detallados. Bueno, pues no es necesario detallarlos tanto o no es imprescindible detallarlos tanto de cara a entender un proceso de fabricación. De hecho, aquí tenéis el diagrama de bloques del proceso de fabricación del estabilizador del 380
de forma completa, ¿vale? Entonces, por dónde empezaríamos a fabricar ese rigidizador? Eso ya os lo he contado. Ahí, si recordáis, teníamos el revestimiento, íbamos a curar previamente el revestimiento y luego íbamos a integrar los rigidizadores usando el volteado, ¿vale? Bueno, ¿por qué se utiliza esto? Os lo contaré en la próxima clase. Principalmente es para evitar todos los problemas, todos los defectos que vienen de fabricación. Fijaros que una vez que tenemos el revestimiento completamente curado, el revestimiento en rígido, eso nos permite apoyarnos en él, aplicar peso, porque ya no se va a deformar, ya no se va a distorsionar durante la fabricación, ¿vale? Bueno, pues es por donde vamos a empezar a fabricar. Aquí básicamente partiríamos de la tela del revestimiento, haríamos una bolsa de vacío, lo curaríamos en autoclave, lo desmoldaríamos y haríamos una preparación superficial en las zonas donde vamos a poner los rigidizadores. Para que os hagáis una idea, la preparación superficial, y eso os lo cuentan en prácticas, os lo enseñan en prácticas, es en la zona donde se va a realizar la unión, bueno, pues arrancar, quitar un papel que es ateflonado y que tiene cierta rugosidad. Esa rugosidad es una rugosidad controlada y favorece la unión adhesiva de los elementos rigidizadores que se van a poner encima. Y eso no se pone a lo largo de toda la superficie, solamente en las zonas donde van a ir luego los elementos rigidizadores, ¿vale? Bueno, eso por un lado, así ya tendríamos el revestimiento rígido y luego, fijaros que es un coencolado, este sería el elemento que vamos a tener previamente curado, el revestimiento, y lo que no va a estar curado van a ser los larguerillos. Los larguerillos los fabricaríamos con ATL, cortaríamos los bordes y los conformaríamos para exactamente la misma operación que habíamos visto en la transparencia anterior. Los cargaríamos en un útil de volteo y fijaros que esto se integra, el útil de volteo, sobre el revestimiento y se vuelve a hacer las mismas operaciones que teníamos aquí. La bolsa de vacío, el coencolado, en este caso de todo el conjunto en autoclave, el desmoldeo y las operaciones finales, recanteado, taladrado, recanteado es, vamos, básicamente mecanizado de los bordes y, por último, siempre una inspección dimensional, ¿vale? Bueno, pues no sé si vosotros ahora, con lo que ya sabéis, podéis imaginar el diagrama de bloques de un proceso, por ejemplo, de cocurado. Si aquí tuviéramos un cocurado, ¿qué modificaríamos? ¿Cómo cambiaría la cosa? ¿Alguien se atreve? Fijaros que no necesitaríamos hacer esta bolsa de vacío, no necesitaríamos este curado de autoclave, no necesitaríamos el moldeo, no necesitaríamos la preparación superficial. Básicamente, la tela del revestimiento se integraría debajo del volteado, ¿vale? Bueno, estas cosas son las que os vamos a pedir para que más o menos identifiquéis cuando estamos hablando de procesos de cada una de las etapas del proceso y dónde se integran los diferentes componentes las diferentes etapas entre sí, ¿vale? Bueno, ya os digo, esto básicamente sería lo mismo que hemos visto antes, el cintado del revestimiento, la carga, el volteo y bueno, el producto final. Entre medias, ¿qué tendríamos? Pues entre medias tenemos que hacer la bolsa de vacío y aparte de hacer la bolsa de vacío, imaginad que solamente hiciéramos esa bolsa, no tuviéramos nada más, tendríamos encima de un revestimiento, es decir, de una superficie completamente sólida de material compuesto, un elemento en T completamente blandito. ¿Vale? Es completamente sin curar. Si hacemos eso, simplemente por la presión de la bolsa de vacío, eso se va a deformar durante el curado y no íbamos a conseguir la geometría que nosotros queremos. Bueno, pues en este caso vamos a necesitar, igual que para generar la superficie tenemos que curar encima de algo que tenga la geometría de la superficie, pues aquí vamos a necesitar un elemento que tenga esa forma en T y que bueno, podamos poder integrarlo de alguna forma durante el proceso. Fijaros que aquí estamos hablando de dos superficies sólidas normalmente son de acero, de un tipo de acero que se llama Invar, eso lo veremos en el tema 7, porque es el que es más compatible con el coeficiente de expansión térmica del material compuesto, que están completamente partidas, ¿vale? Bueno, ¿por qué están partidas? Bueno, pues porque la presión para poder compactar el material y extraer los volátiles la vamos a hacer sobre esos útiles sólidos por medio de la bolsa de vacío. Si no estuvieran, no podríamos mantener la forma. Seguiría el mismo material y sí, el material seguiría ahí,
material sería el mismo, seguramente se curaría bien, pero no conseguiríamos la geometría, la geometría deseada. Siempre vamos a necesitar un útil para conseguir la geometría que nosotros deseamos y al final siempre ese útil en general va a condicionarnos o va a modificar las propiedades del material pues, localmente. Porque bueno, esta solución tiene también sus inconvenientes. Eso os los contaré el próximo día. ¿Vale? Bueno, pues vamos, si os fijáis, bueno, esta es la solución típica bueno, que se utiliza, bueno, por lo menos para los aviones Airbus y los aviones Boeing para fabricar las geometrías en forma de T. Imaginad que ahora mismo, en lugar de esta T, tuviéramos una C, por ejemplo. ¿Cómo sería el útil o qué problemas podría tener ese útil? Tendríamos un útil interno que básicamente nos mantendría la cara, la cara vertical de esa C y el otro elemento, el otro lado, el elemento opuesto al pie que quedaría en alto. Bueno, pues como eso se quedaría completamente desequilibrado, cuando pues, pusiéramos la bolsa de vacío, eso generaría distorsiones y, bueno, pues generalmente por eso no se usan esas geometrías. Aquí, al hacer la T por medio de dos Ls que están apoyadas una en la otra, cuando hacemos la presión, cuando conseguimos la compactación, bueno, pues se mantiene ese equilibrio. De esa forma, fijaros que la fabricación está condicionando la forma de los elementos registradores de tal forma de que no se utilizan los elementos registradores más óptimos o más óptimos según cálculo, sino que se utilizan los elementos registradores más óptimos que se pueden fabricar. Esto es, tiene que ver con lo que llamaremos fabricación por diseño concurrente. Al final, esto ya no es como se hacía antiguamente, que llegaba la gente de cálculo de diseño con unos planos, lo soltaba encima de la mesa de la gente de fabricación y decía, fabrícalo. No, ahora la gente de fabricación impone condiciones de diseño también, además de lo que vamos a tener, de las condiciones de diseño que van a venir de cálculo o simplemente del uso de la aeroestructura y, bueno, pues el diseño se hace en conjunto. Y precisamente como el diseño está muy sometido a los materiales compuestos, pues ya os digo, en general los utilizadores en forma de T suelen ser los más comunes que nos vamos a encontrar en la industria. ¿Vale? Luego vendría el ciclo de curado, lo mismo que vimos el otro día, pues una operación de 2 horas, bueno, 2 horas a un curado a cierta temperatura, en total suelen ser entre el calentamiento y el enfriamiento unas 5 o 6 horas. ¿Vale? Y bueno, y con esto ya acabo para que os hagáis una idea. Estas serían los diferentes tiempos o el porcentaje de tiempos para la fabricación del estabilizador del 380. La parte de encintado requiere un 13%, el corte de las preformas un 4%, el hot forming un 16%. Fijaros que aquí ya no hay una operación como teníamos antes de limpieza o de preparación de la preforma que ocupen básicamente un porcentaje muy grande del uso de la realización del proceso. Aquí lo más que, la mayor carga de trabajo viene de la parte de montaje porque es una parte eminentemente manual. ¿Vale? Aquí el resto de las cosas se tratan de automatizar para disminuir precisamente esa carga. Es algo que no teníamos en la fabricación mediante RTM, es algo que tenemos básicamente en toda la fabricación de preimpregnados. Hemos podido implementar soluciones automáticas y eso disminuye los porcentajes de las operaciones que en general, bueno, salvo el montaje, se pueden automatizar. El montaje es el montaje de los larguerillos en el volteado, para que os hagáis una idea. El resto de las operaciones, o la mayoría de ellas, el recanteo, lo de la verificación por medio de ultrasonidos automáticos, pues vamos, fijaros que la diferencia entre los ultrasonidos automáticos y los manuales, bueno, pues es más del doble del tiempo, ¿vale? Bueno, ya os digo, aquí lo importante no es el porcentaje, sino que os deis cuenta de que, bueno, cuando automatizamos las operaciones, bueno, pues ya no hay una carga de trabajo inmensa asociada a una parte del proceso. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda, si no el próximo día sigo por aquí por la integración de geometrías, que no será el miércoles. Os recuerdo que el miércoles creo que es horario de lunes, con lo cual os veré otra vez dentro de una semana, el jueves que viene. ¿Tenéis alguna duda de todo lo que hemos visto?
Bueno, lo que no tengáis dudas me preocupa, pero bueno, si eso el próximo día, sí que el tema da mucho más lugar a debate. Pues que tengáis buen puente de mayo. Igualmente, buen punto. Igualmente, gracias. Adiós.